Para los que toman nota, que ya tienen lista su agenda y todo, qué chévere. La palabra de esta mañana tiene por título La buena batalla. Y quiero pedirles por favor que me acompañen a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4 y vamos a leer el versículo 7 y 8. Segunda carta a Timoteo capítulo 4. ¿Lo tenemos, iglesia, para que lo leamos juntos? Segunda carta a Timoteo. Está después de primera carta a Timoteo. Sí, Señor. Capítulo 4. Versículo 7. Muy bien, muy bien. Entonces, leámoslo juntos, iglesia. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Yo te pido de manera especial, Señor, que te muevas libremente en medio de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo inunde todo nuestro ser, Señor. Que nadie que esté en este lugar quede sin ser avivado por el fuego del Espíritu, Padre Santo. Que cada persona que está viendo esta prédica por internet sea tocada por ti, Señor, y que los que la vean después de igual manera. Yo te ruego, Señor, que tomes el control de este sitio. En el nombre de Cristo Jesús, en el poder y la autoridad que tú nos das, atamos, reprendemos y echamos fuera todo espíritu inmundo y declaramos, Señor, que tu gloria se siente. Declaramos, Señor, que tu poder se siente y que nuestros corazones se avivan y que anhelan oír tu palabra, Señor. Padre, gracias por estar en medio de nosotros. En tu nombre yo bendigo cada persona y cada familia representada, Señor. Y te ruego que este sea un tiempo poderoso, un tiempo donde el poder de tu palabra haga su labor, Señor, y que transforme vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera, me he mantenido en la fe. El apóstol Pablo dice esto en un momento muy particular de su vida, en el ocaso de su vida. Él estaba sentenciado a muerte, estaba en una cárcel. Pero aún así, él está afirmando, mi batalla ha sido la buena batalla. Distinto a cuando te vas a morir y tú piensas en todas las cosas que hiciste mal, en todas las cosas que dejaste de hacer, en toda la gente con la que quedaste pendiente, en todos los abrazos que quedaste debiendo, en todos los perdón que dejaste de recibir y dejaste de dar. Qué rico llegar a ese punto y decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Fíjate que es tan íntegro, tan compleja la afirmación que dice, he terminado, me he mantenido, no más o menos. No dice, tú sabes, Señor, que traté, que en mis luchas yo quería. Hubo momentos, hubo cositas en las que no pude, pero tú eres bueno, Señor, y tú me perdonas. Porque muchas veces concebimos que en ese momento de presentarnos delante de Él,
vamos a utilizar el argumento, Señor, tú sabes que yo tenía buenas intenciones. Perdóname. El mejor estilo de Hollywood. Y sí, pero qué bueno cuando tienes la certeza de que lo que has hecho estuvo bien y que eso que hiciste trasciende. Ahora, este hombre que dice y afirma eso, Pablo, el apóstol Pablo, él nunca caminó con Jesús. Él nunca lo vio hacer los milagros. Cuando Jesús estaba haciendo milagros, Pablo se estaba preparando, entre comillas, para perseguir a los cristianos. Pablo fue un hombre formado por Gamaliel, que era un fariseo que pertenecía a la máxima autoridad del Sanedrín, que eran quienes tomaban las decisiones religiosas judías. Pablo era un erudito en la palabra, era un doctor en la palabra, era alguien muy, muy preparado, formado por quizás quien se reconocía la máxima autoridad y de mayor conocimiento. No tuvo cualquier maestro. Y se estaba formando desde la perspectiva judía. Nunca estuvo con los pescadores, ni estuvo en las caminatas con Jesús, nunca. Al contrario, él pensaba que todo lo de Jesús y sus discípulos era una farsa y era una mentira. Sin embargo, fariseo era un movimiento político, social y religioso de la época. Eso eran los fariseos. Pero si tú buscas en el diccionario qué significa fariseo, significa falso, hipócrita, mentiroso. Bien. Pablo hoy día es conocido como el apóstol de los gentiles. ¿Y qué significa gentil? No judío. La interpretación más sencilla de gentil es no judío. Es decir, que Pablo se estaba preparando porque los apóstoles todos eran judíos. Pablo estaba siendo preparado desde antes por Dios para ser el apóstol de los no judíos, es decir, de nosotros. Sin embargo, el destino que él pensaba que era el destino de él era muy diferente, y eso lo podemos observar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Evangelio de Juan, versículo 16 dice: los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Jesús está anunciando lo que iban a hacer los religiosos, las autoridades, perseguirlos, pensando que estaba haciendo un servicio religioso. Y Pablo
se especializó en esto. Pablo tenía autorización precisamente para eso, para buscar a los cristianos. En aquel tiempo se les conocía a los del camino, perseguirlos y matarlos. ¿Cuántas veces nosotros hemos perseguido a los cristianos? ¿O cuántas veces hemos señalado a Cristo? Cada vez que nosotros tomamos decisiones que están en contra de la palabra de Dios, cuando nosotros estamos en contra del Evangelio, en contra del amor, en contra de la gracia, estamos señalando a Jesús, estamos rechazándolo. Y hay mucha gente religiosa que pertenece a iglesias, que ataca a la iglesia. Por eso se dice que el único ejército que se autodestruye es el ejército de Cristo. Cristianos atacando cristianos. Podemos pensar diferente, tener visiones diferentes, pero tenemos el amor por el mismo Dios. Y lo que nos debe caracterizar dentro de ese mover es precisamente el amor. Es el amor. El amor nos lleva a todo lo que Jesús es en esencia. El amor nos lleva a la reconciliación. Y Jesús es el milagro de la reconciliación. Porque el hombre decidió apartarse. Y cuando el hombre tomó esa decisión, Dios de una vez creó el plan para reconciliar al hombre con Dios. Pero era un plan muy duro, muy difícil. Y nosotros tenemos la tendencia a pensar que lo que nosotros creemos es lo real y verdaderamente importante. Sin embargo, la única verdad importante está escrita acá. Y si nos guía esta verdad, el resto no tiene importancia. Por eso es muy valioso que tengas tu propia Biblia. Por eso es muy valioso que anotes cada pasaje con el que sientes que Dios te habla. Que puedas entender, escudriñar, buscar a profundidad. Porque este libro Dios lo dejó no solamente como un manual, sino para hablar con nosotros. Cada vez que tú lees un pasaje bíblico, puede ser que lo hayas leído 100 veces, pero cada vez que lo lees, Dios te dice algo nuevo. Dios le habla al corazón. Por eso es tan importante que nosotros podamos entenderlo. Y las normas estaban establecidas para que la gente se portara de alguna manera. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículo 1. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Y tocamos el tema de la circuncisión, porque el tema de la circuncisión nos habla de la tradición y era parte de la ley. Y aquí los judíos determinaban que todo el que quisiera seguir a Cristo debía ser circuncidado, tal como estaba establecido en la ley. Y esto genera una lucha muy fuerte. Incluso confronta a Pablo con Bernabé, con Pedro, porque ellos pertenecían a la religión judía. Pero Pablo tenía una percepción desde el Espíritu Santo.
Y entonces establece la importancia de la circuncisión espiritual, no la circuncisión clínica, porque esa circuncisión no trasciende. Inclusive, si tú vas al Antiguo Testamento y lees en Deuteronomio en el capítulo 30, dice, Deuteronomio capítulo 30 en el versículo 4, dice, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver de las tierras que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes de los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón. En él de tus descendientes y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Quitará lo pagano que hay en tu corazón. El título de lo que estamos leyendo es bendición a causa del arrepentimiento. Dios nos está enseñando que el arrepentimiento es la circuncisión espiritual. Si te arrepientes, si realmente hay un deseo en tu corazón de hacer las cosas conforme a Dios, esa es la circuncisión que realmente trasciende. Y el Señor quitará lo pagano que haya en tu corazón. Y es muy difícil que tú te quites lo pagano. Lo pagano te lo quita Dios. Dios es el único que tiene cómo hacerlo. Pero nosotros necesitamos arrepentirnos y necesitamos anhelar tener un camino con Él, una decisión de avanzar hacia Él. Es decir, librar la buena batalla. Por eso quiero pedirte que digas, hoy quiero decidir librar la buena batalla hasta vencer. Amén. Dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, Gálatas capítulo 5, en el versículo 2, dice, escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo, declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Y no podemos permitir que eso pase. No podemos perder la gracia. Pero hay algo muy particular, mira. O realmente decides caminar con Dios o no. O estás en la gracia o estás en la ley. Y si estás en la gracia, debes vivir, sentir y moverte conforme a la gracia. No es tan sencillo, pero es muy fácil. Es una decisión. Es una decisión. Quiero pedirles que hagamos un ejercicio. A todos. Siéntense bien. Como si ustedes estuvieran en una iglesia, ¿sí? Y
Levanten su mano derecha y digan: Espíritu Santo, yo vine a que toques mi corazón. Me dispongo a ti y rechazo cualquier forma del enemigo para distraerme. Amén. Ok, ahora les voy a pedir que permanezcan así. No, con la mano arriba no, pueden bajar la mano. Dios tiene un plan especial. Y Dios nos invita a que libremos la buena batalla. Y es posible que nosotros sintamos apatía de librar la buena batalla. Pero librar la buena batalla cambia nuestras vidas. Lo más lindo que puede sucedernos es que cada vez que hablamos con personas que han tomado la decisión de librar la batalla, cuentan cómo sus vidas han sido transformadas. Cuentan cómo sus hogares han sido restaurados. Cuentan cómo toda su vida, en todas las áreas, han pasado por procesos. Y no quiere decir que cuando yo tomo la decisión de caminar con Cristo, automáticamente se acaban todos los problemas y va a haber dinero en el banco y va a haber abundancia. No, pasaremos por muchas circunstancias. La palabra dice que vendrán aflicciones, que habrán tormentas, que habrán grandes tormentas, pero que Él estará ahí. Y Dios nos prepara para cosas más grandes. Pero nosotros debemos tomar la decisión de librar la buena batalla, la buena batalla. Para eso tenemos que ser sabios. Para eso tenemos que ser sabios. Alguna vez les compartía que una mosca, cuando entra a un lugar y el lugar está limpio, la mosca volará y encontrará caquita. En alguna parte encontrará algo sucio, algo dañado. La abeja, cuando entra a un sitio, así esté muy sucio, así sea basura, ella encontrará una flor y su néctar. Mosquitas o abejitas, tenemos que tomar decisiones, entender que la buena batalla no significa que sea fácil, es una batalla. Batalla es batalla, pero tenemos que tener la sabiduría para dar la buena batalla. Y tenemos que ser conscientes que las cosas no son fáciles, que tendremos que pasar por aflicciones, inclusive para vencer de nosotros nuestro carácter difícil. Dios obra sobre nosotros, porque tenemos que crecer. Y no se puede crecer espiritualmente a menos que derribemos las cosas que están mal. Yo no puedo crecer en humildad manteniéndome orgulloso. O soy una cosa o soy lo otro. Y Dios nos quiere llevar a un nivel espiritual superior. Y cuando lo alcancemos, nos va a llevar a otro más alto. Y nunca dejará de estar el proceso dispuesto para que seamos mejores. Cada vez habrá más paz, cada vez habrá mayor tranquilidad. Dios está obrando en nosotros. Si tú le has dicho a Dios: Señor, yo quiero que mi vida esté unida a ti, seguramente están pasando cosas especiales en tu vida. Eso no significa que seas una mala persona, significa que estás en proceso. Significa que estás en proceso. Mira,
Judas traicionó a Jesús. Jesús sabía que lo iba a traicionar. De hecho, algunos estudiosos de teología afirman que Judas se apropiaba del dinero con el que ellos contaban para la peregrinación, para lo que hacían. O sea, aseguran que Judas era ladrón. Obvio que Jesús lo sabía. Pedro era terco. No sé si alguno de ustedes pueda mirarse al espejo y decir, uy, me parezco a Pedro. Quizás alguno de ustedes pueda mirarse al espejo y decir, uy, yo también soy terco, muy terco. Pero Dios lo amaba, Jesús lo escogió. Y aún a pesar de su terquedad, lo tuvo ahí. Y después de que lo defraudó hasta en el momento más tremendo, Jesús se presenta ante él y dice, Pedro, ¿me amas? Nunca desistió. Y si tú revisas la historia después, Pedro trabajó muy duro para compensar la manera como había fallado, la manera como había sido terco. Y cuando lo fueron a crucificar, Pedro dijo, no soy digno. Era la muerte más terrible y humillante de aquel tiempo. Era la manera como se ejecutaba a la gente más terrible y más mala. Pero Pedro dijo, no soy digno de que me crucifiquen. Pensando crucificaron a Jesús, eso es algo, yo no puedo tener una condición así. Y pidió que lo crucificaran boca abajo. Fue terco. Tenemos que tomar decisiones. No podemos venir a la iglesia, escuchar la palabra y salir de acá para seguir haciendo lo mismo. No podemos reconocer que hay pecado y salir de acá para seguir ejerciendo el pecado. No podemos seguir viviendo de una manera que no es. No puede ser mosca. Dios quiere que realmente nos avivemos en torno a Él. Porque ese avivamiento va a generar la transformación. Va a generar el cambio. Pero si no asumes posiciones, vas a estar en unas emociones permanentes, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas. Y a veces nos involucramos en el tema y nos volvemos Martas. La palabra habla de Marta. Marta estaba haciendo oficio todo el tiempo. Y María quería estar a los pies de Jesús porque María había sido reconciliada. Y ella solo quería estar a los pies de Jesús. Y cuando tú estás a los pies de Jesús, haces solo lo correcto. Y María había puesto su casa en orden. Y María solo quería escuchar la palabra. Pero Marta dice, Jesús, mira, ella está sentada ahí muy cómoda a tus pies y a mí me toca hacer todo el oficio. Y Jesús le dice, Marta, Marta, hay dos cosas. María ha escogido la mejor. ¿Tú qué has escogido? ¿Tú qué has escogido? Porque hoy es una buena oportunidad para librar la buena batalla. Para iniciar esa buena batalla. Marta o María, mosca o abeja.
¿Hacia dónde estás direccionando tu vida? Este hombre con 7,000 millones de dólares reconoce: puedo contratar, puedo comprar, puedo hacer lo que quiera, pero no le puedo pagar a nadie para que lleve mi enfermedad. Solo tengo un destino, una muerte pronta y dolorosa. No había nada que pudiera hacer. No puedes comprar la salud. No puedes abrazar a papá cuando ya está en la tumba para decirle: papá, te amo. Ni a mamá, ni a las personas a las que le estás debiendo eso. No puedes decirle a alguien que toda la vida estuviste cargado: decido perdonarte, cuando ya murió. ¿Y para qué ir a decírselo cuando está agonizando? Cuando ahora puedes perdonar y reconciliarte como Dios hace con nosotros. Es necesario librar la buena batalla. Y la buena batalla es la batalla de la fe, la batalla de la gracia, la batalla del amor, por la que murió Jesús. Tiene que haber cambios radicales en nuestras vidas, porque el mundo consume a las personas, consume sus mentes, consume sus pensamientos, y las personas terminan envueltas en pasiones totalmente contrarias a lo que Dios ha puesto y ha dispuesto para nosotros. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, sucede algo. Yo quiero insistir en el ejercicio del espejo. Puede ser que te mires al espejo y tú veas un Pedro, porque eres muy terco. Pero es necesario que tengas los ojos espirituales bien abiertos. Y si tienes los ojos espirituales bien abiertos, es posible que cuando te mires al espejo puedas ver que Dios hizo de ti una nueva creación. A pesar de ti. Sin embargo, es muy probable que el enemigo todo el tiempo te haga sentir que no estás bien, que estás mal. Es muy probable que el enemigo te haga ver en ti a una persona que no es digna de Dios. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 10, en el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y déjame decirte que si tomaste la decisión de decirle a Dios, Señor, yo te necesito, yo quiero que mi vida sea diferente, ya no eres impuro. Estás en proceso. Estás librando la buena batalla. No pares, no te rindas. Mantente firme en la buena batalla. Pero no permitas que te señale el enemigo, porque el que señala es el enemigo.
Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Y quiero invitarte a que al mirarte al espejo, hagas esa reflexión. Lo que Dios ha purificado, que eres tú, no lo llames impuro, ni tú mismo. Debes tomar decisiones, debes permanecer, debes ser radical. Si permaneces en Cristo, dice Jesús, si permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. Permanezcan en mí, pide el Señor, permanezcan. Tomar la decisión representa permanecer. La vida cambia, la vida es transformada. Y estoy absolutamente seguro que si pidiera testimonios, muchos darían testimonio ahora mismo. Desde el día en que decidí permanecer en Cristo, mi vida ha empezado una transformación increíble en todas las áreas. Y es posible que pases por tiempos complicados, pero Dios te irá llevando cada vez a niveles superiores. Ahora, una relación con Dios es espiritual. Las bendiciones habrán de ser una consecuencia. Dios bendice al hombre cuando le agrada su manera de vivir, no su religiosidad, su manera de vivir, su testimonio, su pasión por Él. Y tenemos que ser sabios. Los labios están dados para bendecir. Nosotros como cristianos debemos ser fuente de bendición. De tus labios brota lo que en tu corazón abunda. Y si permaneces en Cristo, Cristo permanece en ti. En consecuencia, tus labios son fuente de bendición para hablar bien. Bendecir, hablar bien. Bien decir. Alguna vez conocí la historia de un hombre, un soldado. El soldadito tenía una particularidad. Era de esos entrones, pero era disociador. Y había unos frentes de batalla. Y en el frente de batalla donde estaba este soldadito, el soldadito iba y hablaba y decía, ¿cómo le parece que el sargento come doble porción? ¿Cómo le parece que el cabo dijo esto? Y claro, el soldadito decía cosas y eso generaba unos conflictos tremendos y todos los batallones que tenían resultados, pero ese grupo no avanzaba, ese grupo estaba estancado. Entonces hicieron un análisis, ¿qué pasa con ese grupo? Y contaron, no, es que en ese grupo hay muchos conflictos entre todos. ¿Y qué genera el conflicto? Es que hay un soldadito disociador. Entonces el coronel llama al soldadito y le dice, ven, soldado, que necesito darte una misión. Y llamó al soldado y le dijo, ve, yo necesito que vayas a aquella montaña. Estamos en tiempo de vientos, pero en el momento en que más esté soplando el viento, necesito que esto que te voy a entregar, que es una almohada de plumas, la abras y empieces a sacudirla para que todas las plumas se esparzan, se eleven lo más que pueda, porque esa habrá de ser una señal. Es una misión importantísima. Esto tiene que ver con que podamos avanzar, es determinante. Y bueno, el soldadito disociador se sintió muy honrado y como mande mi coronel, y se fue a la montaña y cuando el viento sopló duro, abrió
la funda de la almohada y empezó a soplar y las plumas se elevaron y el viento estaba fuerte y las plumas se extendieron por las montañas, por los valles, algunas cayeron en el río y se fueron por el río y llegaron hasta el mar, otras cayeron en el piso y algunos animales la tomaron para las madrigueras, algunas aves las tomaron para sus nidos y se esparcieron. Bajó el soldadito: mi coronel, misión cumplida. Entonces el coronel le dice: bueno, la parte que vas a hacer ahora es la más importante de tu misión. Necesito que vayas nuevamente allá y me recojas todas las plumas y me las coloques nuevamente en la funda y la traigas. Coronel, eso es imposible, eso no lo puedo hacer. Bueno, muy bien que lo entiendas. Eso pasa cuando hablas. Tus palabras salen, se extienden. No importa lo que digas, nunca las podrás recoger de nuevo. Ya se fueron. Por eso tenemos que entender la importancia de que nuestros labios sean fuente de bendición. Y a veces es preferible no decir nada. Ser fuente de bendición. Necesitamos librar la buena batalla. La buena batalla. Tenemos que ser fuente de bendición. Cuando le dices a tu esposa: tú puedes, la estás bendiciendo. Hay esposos que le dicen a su esposa: usted que va a ser capaz. Cuando le dices a tu hijo: rarísimo que hayas perdido materia. Alguien tan inteligente como tú, alguien tan brillante como tú. Es distinto cuando le dices: definitivamente el bruto de la casa. Porque en el primer caso lo bendices y en el segundo lo maldices. Tenemos que ser fuente de bendición. Tenemos que tener sabiduría. Dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice así dice en la Biblia: Gálatas torpes, quien los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto lo tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Es por la fe. Es creer. Y si tú crees, toma las decisiones que tienes que tomar para tomar los correctivos de tu vida y dejar de ser una Marta y convertirte en una María. Toma los correctivos para vivir una vida santa en Cristo, no santa en ti.
Porque la única santidad que tenemos es la presencia de Dios en nosotros. Pero si permaneces quieto, si no tomas las decisiones, si no corriges, significa que no estás librando la buena batalla, que estás teniendo una vida religiosa. Y el apóstol Pablo tenía la posibilidad de tener una vida religiosa con honores, porque el apóstol Pablo era un hombre muy preparado, era de una familia acomodada, tenían una fábrica de tiendas, carpas, conocía el oficio, hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba arameo. No hay certeza, pero se presume que hablaba latín, que era el idioma oficial romano. Era un hombre muy preparado, muy culto. Tenía ciudadanía romana, había nacido en Grecia. O sea, tenía condiciones. Por eso a Pablo no lo pudieron juzgar, tuvo que ir a Roma, porque era ciudadano romano y no lo podían tocar. Y adicionalmente contaba con el favor de las máximas autoridades. Y él lo que hacía, creía que era lo correcto, tal como nos lo mostró la palabra en el Evangelio de Juan en el capítulo 16. Algunos incluso los matarán creyendo que le están haciendo un favor a Dios, que le están sirviendo a Dios. Y Pablo pensaba eso. Pero cuando Pablo tiene un encuentro con Jesús, un encuentro, él decidió vivir diferente. Y quizás tú has venido muchas veces, o quizás muchas veces has sentido tener un encuentro con Jesús. ¿Ha sido suficiente para que tu vida sea transformada? Porque a Pablo le bastó un encuentro para cambiar por completo. ¿Cómo habrían sido las cosas en tu vida si desde que tuviste el primer encuentro tomas decisiones? ¿Cuántas circunstancias difíciles te habrías ahorrado? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántos fracasos? A veces, permanecer en lo mediocre es la forma de fracaso más terrible que existe. Porque te puedes acostumbrar a vivir mal. Te puedes acostumbrar a las cosas malucas. Pero ese no es el plan que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, encontramos una narración de Pablo, ese hombre poderoso que decide cambiar. Y dice que él podría ser jactancioso, yo podría presumir de muchas cosas, dice Pablo. Pero dice en el versículo 7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero el Señor me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente te haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. A veces es necesario entender que pasamos por situaciones para fortalecernos. Pero yo tengo que tomar decisiones. Y las decisiones que debo tomar deben ser decisiones de seguir a Cristo, de vivir por fe, de entender el poder de la gracia, de moverme conforme a los evangelios. Eso hace que todo nuestro entorno sea diferente. Miren, el hijo pródigo tenía apego a lo mundano y él pidió el dinero de su herencia y se lo malgastó en pecados de la carne. Todo lo que quería era la carne, la carne y la carne. Y se fue al mundo y se gastó todo. Y cuando ya no tenía nada, entendió que había cometido un error y volvió a su padre. Y siempre hemos pensado que el hijo bueno era el que estaba al lado de papá. Pero no, porque el pecado que él tenía era pecado espiritual. Él estaba lleno de envidia, de egoísmo, de enojo. Es necesario la transformación. Pero la transformación solo se da si realmente permaneces en el Señor, si lo recibes, si tomas decisiones, si quieres caminar en Él y no le das pie al enemigo. ¿Será que voy? Porque hoy está haciendo como frío. O tengo que lavar ropa. O no sé. Permanezcan en mí, dice el Señor, y yo permaneceré en ustedes. Y nosotros necesitamos que el Señor permanezca en nosotros. ¿Qué sería de mí sin Él? ¿Cómo sería mi vida sin Él? Les aseguro, no tiene sentido. No vale la pena. No hay que volver atrás. Hay que librar la buena batalla hasta el final. Dice en el Evangelio, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Vivan por el Espíritu. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Y les advierto ahora, como antes lo hice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, dice inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Practicas alguna de esas? Revisa.
Porque tú puedes decir, no, yo no soy santo, pero odias. ¿Practicas algunas? Revísalas una por una. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu lo vives si tienes al Espíritu Santo en ti. Entonces, en tu vida hay amor, alegría, hay paz, hay paciencia, hay amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Porque nosotros estamos viviendo una intolerancia terrible. Y la intolerancia obedece a que no hay dominio propio. Vi un video de algo en tránsito, de alguien que se enojó porque la otra persona había hecho algo. Entonces él se baja de su carro y empieza a darle golpes al vidrio del chofer, diciéndole, bájese, bájese, a ver, venga, bájese, ¿no? Y el señor baja el vidrio y le pega un tiro. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Amén. Amén. Vivan por el Espíritu. Queridos hermanos, acompáñenme a una promesa que no podemos ignorar. Está en el libro de Isaías. Y quiero cerrar con esta palabra. A mí no me gusta, me encanta. Isaías capítulo 41. No sé cuál es la situación que estás viviendo hoy. No sé en qué momento está tu vida. No sé si estás frío, si estás como Marta, si estás como la mosca, si simplemente te miras y dices, Dios, ¿qué se va a fijar en mí? No sé si estás triste, si estás pasando por una situación de crisis afectiva, económica, de salud. Pero Dios dice que si libras la buena batalla, si permaneces en Él, Él permanecerá en ti. Él toma el control. Y aunque parezcan que los días sean grises, te llevará a niveles superiores. Por eso puedes subrayar en tu Biblia, en el libro de Isaías, en el capítulo 41, el versículo 10, que dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén, amén y amén. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por invitarnos y recordarnos que debemos librar la buena batalla.
Gracias, Señor, por mostrarnos que quizás en algún momento, frente a una enfermedad o alguna situación, nada de lo que hemos considerado valioso tendrá relevancia. Y que en el momento de presentar cuentas ante ti, Señor, no serán ni la riqueza, ni los títulos, ni los honores, sino haber permanecido en ti, Señor. Padre, queremos que los nuestros siempre tengan en su corazón que fuimos un testimonio de que tú estabas en nuestras vidas. Yo te ruego, Señor, que obres de manera especial en la vida de cada una de las personas que esta mañana está aquí, está escuchando y va a escuchar, Señor. Yo te ruego que bendigas sus vidas, que fortalezcas a cada uno, Señor, para que permanezcamos librando la buena batalla, la batalla de la fe, entendiendo el poder de la gracia. No queremos bajarnos de la gracia, Señor. Necesitamos estar en ti. Necesitamos vivir por el Espíritu. Pero solo podemos hacerlo, Señor, si tú estás en nosotros. Por eso, Señor, yo te ruego que cada persona al mirarse al espejo descubra, si ve un Pedro, descubra cuál pecado ha permitido que permanezca, para que a partir de ahora nunca más, Señor, se manifiesten en sus vidas. Padre, aquí estamos, Señor. Te pedimos perdón por haberte fallado. Te pedimos perdón por vivir la vida como si lo importante fuéramos nosotros y no más. Dejarte a un lado y considerarte el genio de la lámpara para que venga a solucionar las cosas. Queremos realmente que seas el Señor de nuestra vida, el Rey de nuestras vidas, el camino por el que queremos andar. Por eso, Señor, yo te ruego que tu zarza esté encendida en el corazón de todos y cada uno de los que aquí estamos, y que tu bendición, Señor, descienda con poder sobre todas y cada una de las personas que están escuchando, que están presentes y que van a escuchar, Señor. Te damos gracias por tu infinito amor. Te damos gracias porque aún a pesar de muchas veces ser terco, Señor, tú nos miras con agrado. Tú permaneces afirmándonos y diciéndonos que tú nos has justificado, que no nos llamemos impuros si tú nos has escogido. Padre, te amamos, te bendecimos y disponemos nuestro corazón para amarte. Anhelamos tener una vida en ti, Señor, y crecer espiritualmente. Yo te ruego que tu bendición descienda sobre todos, que tu bendición sea manifiesta, no solo en esta iglesia, sino en todo lugar donde se esté enseñando tu palabra. Te pedimos, Señor, que tomes el control de esta ciudad, de este país, del país de Venezuela, Señor, que te gloríes. Reclamamos tu presencia, Señor, porque si tú no estás, nada vale la pena, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias y te oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu y en acción de gracias. Amén y amén. Muy bien. Quiero preguntar